Dios le bendiga, hermanos, esta mañana. Damos gracias al Señor por su infinita misericordia. Quiero que salude a su hermano de su costado y le dé la bienvenida por el sacrificio que hizo de venir a la casa de Dios, de poder estar en este lugar, venciendo obstáculos, dificultades y todo lo que el enemigo levanta en el contorno nuestro. El Salmos 91 habla más que todo describe lo que Santiago dijo, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El andar alrededor de nosotros buscando cómo comernos. El Salmo 91 dice que tiende trampas, trae pestilencias, enfermedades y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces nosotros como cristianos caminamos en un campo minado. El campo minado no se sabe dónde están colocados los explosivos. No sabemos dónde están colocadas las trampas que el diablo ha puesto. Por eso se llaman trampas, porque están ocultas y necesitamos la sabiduría de Dios para poder comprenderlas, entenderlas. La palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces es importante conocer la verdad del Señor. Deuteronomio en su capítulo 27. Hoy vamos a hablar, he estado, hermanos, reflexionando sobre 12 maldiciones y vamos a hablar sobre cómo evitarlas. 12 maldiciones de evitar. Ese es el tema de esta mañana. 12 maldiciones de evitar. Tiene mucho que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 27, en su versículo 9, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 26. Amárrese bien el cinturón, hermanos, porque hoy vamos a descubrirle algunos detalles al diablo. Él se molesta cuando se habla de esto. Se enoja. Se pone bravo, no bravo en italiano, bravo en español. Pero es importante que nosotros los cristianos conozcamos los huecos, los hoyos, las trampas donde nos podemos hundir, nos podemos caer. Entonces algunos se estarán identificando con estas cosas, otros ya la hemos superado. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en su capítulo 27 de Deuteronomio, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel. ¿Lo tiene? ¿Sí? Habló a todo Israel diciendo: guardad silencio y escuchad, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Hay dos montes y Moisés los divide en dos grupos, Gerizim y Ebal. Y ahí viene el grupo que tiene que decir las maldiciones. Y dice el versículo
15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. El amén, recuérdese que siempre es la aceptación de lo que la persona está diciendo. Cada vez que usted me dice amén, me está diciendo así es, pastor. Entonces, cuando los hombres que estaban en el monte Ebal, que estaban dando las maldiciones, el pueblo decía amén, así será. Entonces dice el versículo 16, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dará todo el pueblo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare. O sea que si cuando estaban leyendo la ley, si hay alguien que no dijo amén, no lo aprueba, dice no estoy de acuerdo, y cierra esta escritura Moisés diciendo maldito el que no confirmare estas palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo así sea, así sea. Vamos a orar. Señor, te damos gracia en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder ver la luz de un nuevo día. Gracias por el privilegio de estar en tu casa para poder adorar y glorificar tu santo y poderoso nombre. En este templo, Señor, en este lugar consagrado para celebrarte culto a ti. Gracias por habernos rescatado, Señor, del poder de la esclavitud y habernos hecho libres para la alabanza de tu gloria. Cuando Moisés fue, Señor, a pedirle a Faraón que dejara ir al pueblo, llevaba un mandato de parte tuya. Dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto, para que me ofrezca sacrificio. Y nosotros hemos sido, Señor, libertados de la esclavitud del pecado, y hemos venido, Señor, a ser libres por tu sangre preciosa. Y fuimos comprados a precio de sangre, y fuimos tomados como soldados para ti, para no vivir agradándonos a nosotros mismos, sino agradándote a ti que nos compraste o que nos tomaste por soldado. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar en este lugar. Gracias, Dios mío, por la vida, por la fuerza. Gracias por la sabiduría, Señor, de poder actuar todos los días en nuestras tareas cotidianas para poder resolver todas las situaciones difíciles que se nos presentan. Esta semana venimos, Dios mío, a darte honra y a darte gloria a tu casa, Señor. Agradecidos de todo corazón por lo que has hecho en esta semana que pasó, y a suplicarte que tu gloria y tu poder continúe a fluir sobre nuestras vidas
para poder enfrentar una nueva semana, Señor. Pero háblanos conforme tu palabra y envía una palabra de sabiduría a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, para caminar con confianza todos los días. En medio del valle de la sombra de la muerte caminaremos seguros, porque tú, oh Jehová, estás siempre con nosotros. Tú eres nuestro capitán, eres nuestro guerrero, eres nuestro sanador, eres nuestro salvador, Señor. Por eso declaramos tu Espíritu Santo operando en nuestras vidas, reprendiendo toda clase de enfermedad. No hay enfermedad que permanezca de pie, porque tus llagas, Señor, que fueron hechas en la cruz del Calvario, llevó cautivas todas las enfermedades, y tu sangre derramada en aquella cruz nos ha hecho libres, libres para tu gloria, Señor, libres para tu alabanza. Reprendemos toda fuerza de maldad en los aires, Padre, todo espíritu contrario, potestades, principados, con toda autoridad que tú nos has delegado como tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y declaramos tu presencia gloriosa sobre nuestras vidas, Dios mío, como ese rocío, Dios santo, que cae sobre nuestras cabezas. Que nuestras copas estén rebosando en esta preciosa mañana, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano, ubíquese en su asiento y hagamos como, perdonen la comparación, pero como esos animalitos orejudos. El conejo, el más bonito, ¿no? El burro muy feo. Pero el conejito ese que siempre está con su trompita, pero sus orejotas están como para parábolas, buscando señal que no las vaya a encontrar el cazador. Una característica del conejo es que duerme con los ojos abiertos. Usted se encuentra con el conejo en su nido y él está así, no se mueve. Ahí muere el conejo. Se durmió con los ojos abiertos. No, usted no va a dormir ni con los ojos abiertos ni cerrados. Evitando maldiciones. 12 maldiciones, hermanos, que la Biblia nos muestra que algunas serán desconocidas para nosotros. ¿Por qué desconocidas? Porque hay 3 niveles en los que el cristiano vive. Algunas veces lo he mencionado. Está el nivel del reconocimiento, o sea, de la conciencia del individuo. Hay cosas que nosotros reconocemos por lo que está encima, por su tapa. Usted sabe que esto es un micrófono, ¿verdad? Pero desconoce cómo está hecho este micrófono por dentro, para poder tener esos sensores que capturan la voz o el sonido y luego lo transmiten. Entonces reconocemos las cosas, y eso tiene mucho que ver con la naturaleza. El hombre natural, el hombre carnal, reconoce muchas cosas. Toda la gente reconoce que hay Dios, hasta los ateos. Por eso son ateos, porque están en contra de aceptar de que Dios existe. Pero ellos saben que en algún lugar hay un ser supremo, lo reconocen, su misma conciencia. El apóstol Pablo dice, la misma naturaleza le enseña al ser humano de que por ahí existe Dios. Entonces ese es el nivel del reconocimiento. Pero luego hay otra etapa en la que el cristiano puede entrar, y acá podemos ir por paso. Quizás el cristiano nuevo, cuando nos convertimos, nosotros venimos al reconocimiento, reconocemos las cosas, reconoce el lugar para ir a la casa de Dios, reconoce la Biblia por su tapa que tiene escrita con letras doradas la Santa Biblia, reconoce muchas cosas, reconoce a cosas espirituales. Pero tenemos que dejar esa etapa del reconocimiento y entrar a la etapa del conocimiento. O sea, la etapa del conocimiento es cuando usted ya sabe que esto es un micrófono, lo reconoce, pero también conoce lo de adentro. ¿Cómo está compuesto ese micrófono? Su Biblia, por ejemplo. Algunas veces le puse de ejemplo la Biblia. Levantar una Biblia y yo le pregunto, ¿usted sabe qué es este libro? Usted me dice la Biblia. Pero luego le digo, ¿qué tiene adentro la Biblia? Algunos no sabemos ni el orden de los libros, no digamos la interpretación de cada parte de la Biblia.
Entonces necesitamos entrar a la etapa del conocimiento, y esto ya tiene una partida. Por eso le dije que la primera etapa del reconocimiento es más carnal. Cualquiera lo logra reconocer, hasta el impío sabe que hay Dios, hasta el impío reconoce la Biblia. Pero el conocimiento ya tiene que ver con la conversión, el contacto con Cristo, donde nos viene la sabiduría de Dios para comenzar a identificar, el deseo de escudriñar para entender lo que contiene. ¿Qué contiene? Usted compra un celular. Hay personas, hay hermanos que tienen unos celulares tan caros, tan sofisticados, tan modernos, que no saben ni para qué lo compraron. A mí Kelvin me regaló uno de esos ¿cómo es? Taxi. Bueno, ese que lo toca y raro. No me gustó, se lo di a mi esposa. A mí los números, y llamo rápido. Me llamaban los hermanos y yo con el dedo, se cancelaba la llamada y yo no podía responder. Demasiado moderno eso. Pero a veces, hermano, esos aparatitos son caros por lo que contiene. Y ya una persona, quizás a la edad de nosotros, ya se necesita tener tiempo para desperdiciarlo, para buscar y saber qué tiene qué elementos le hacen funcionar a ese aparatito. Pero cae en las manos de un jovencito, él encuentra todo ahí. A él sí le funciona ese celular, porque él va a usar todas sus funciones que tiene. Pero nosotros solo necesitamos para llamar y basta. Si se escucha, me basta cualquier celular. Entonces viene, hermano, el proceso del conocimiento. Muchos tenemos esos aparatos y ¿para qué lo usan? Pues no sé. Se compra la mejor computadora en la casa y solo para chatear. No sabe ni por qué hay que buscar una buena computadora. A veces lleva al que el técnico le dice, esta es buena. ¿Y para qué, hermano? Porque tiene memoria RAM, tiene RAM, ROM. Hermano, ¿usted cree que esa es buena? Esa es la mejor, pero esa es cara, pero esa es la mejor. Esa es la mejor según el técnico, porque él sabe lo que tiene adentro y que se puede utilizar. Pero para el que no sabe, basta que se compre una de 200 euros. Necesitamos conocer. Ahora, con esto lo traslado a la vida espiritual. Hay hermanos que se compran unas tremendas Biblias Thompson de estudio, si nunca la leen. O sea, no tiene ningún significado, ninguna lógica que compremos algo el cual nosotros no vamos a escudriñar. Por eso es que algunos hermanos no se llevan conmigo, porque yo soy un poco sincero. Hay hermanos que vienen, pastor, le presto este libro para que lo lea. Mira, hijo, yo tengo como 50,000 libros ahí que no los he leído. ¿Para qué te lo voy a agarrar y lo voy a archivar ahí? Sí, hay otras cosas que hacer. Entonces necesitamos, hermano, obtener lo que nosotros vamos a escudriñar para poder entrar al conocimiento. Cuando el cristiano deja la etapa de reconocer algo y entra al conocimiento, entonces dice, esta es la Biblia. ¿Y qué contiene? Ay, pastor, la Biblia, el mensaje central de la Biblia es Cristo. Entonces usted ya comienza a dar ideas. ¿Y de qué le habla la Biblia? Uy, pastor, me habla. Comienza con los 5 libros del Pentateuco. ¿Usted cuando es Pentateuco? ¿Qué está hablando en lengua el hermano? ¿Qué? ¿Quién los escribió? Pastor, los escribió Moisés. ¿Cuándo los escribió? En esta fecha, pastor, en este periodo se deduce. Eso es hermoso, ¿verdad? Los hermanos que están estudiando teología hoy se dan gusto hablando de muchas cosas que han aprendido, porque eso no lo sabían. Y hoy usted sabe lo que contiene y aprecia la Biblia. Las personas que viven en el primer nivel, lo primero que hacen, hermano, es en sus problemas, es llamar al pastor. Pastor, todo lo quieren solucionar con oración. Y teniendo una tremenda Biblia en su casa, donde están las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, donde está lo que Dios ha declarado, lo que Él ganó en la cruz del Calvario para ti y para mí. Ahí está la solución de tu problema. Ahí está, hermano, la clave para que tú enfrentes toda circunstancia negativa.
Ahí están las estrategias, los principios para enfrentar al diablo. Tú no puedes andar siempre escondido como niño detrás del papá. Un día tienes que ser un hombre o mujer para enfrentar la circunstancia. Cuando somos niños, papá paga casa, paga comida, paga ropa. Cuando somos hombres, nos lo pagamos todo nosotros. Y si no lo pagamos, pues robamos. Pero tenemos que tener. Entonces, pero ese, hermano, es el proceso que tenemos que vivir para que nosotros podamos entender. Por eso es que cuando la palabra habla del apóstol Pablo, que dice, pero ya debería de darles comida sólida, y todavía tengo que hablarles como niño, porque todavía dependen. Eso habla de dependencia. Nosotros somos dependientes de Cristo, pero esa dependencia nos lleva a buscarla en la Biblia. Lo que Dios ha ganado para mí. Vosotros sois reales sacerdocio, un pueblo santo. No temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido regalaros el reino de los cielos. Confiad, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo vencí el mundo. Y Dios nos llena, hermano, de promesas. Dios nos da palabra, consuelo. A veces creemos que cuando nosotros estamos tristes, llorando, sentir que el Señor llegó por ahí, me puso el brazo. Esos testimonios que los hermanos cuentan que sintió el abrazo del Señor. Gloria a Dios, yo nunca lo he sentido. Pero no debo pretender siempre que el Señor llegue a abrazarme, porque el consuelo de Dios está en la palabra. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Cuando estoy triste, canta alabanza, dijo Santiago. Cuando estoy en problema, lee la escritura para que Dios te dé, Él da las ideas. Dijo el escritor de Deuteronomio en su capítulo 18, si no me equivoco, está diciendo, porque Él da el poder de hacer las riquezas. Ideas. ¿Cómo enfrentar el conflicto? ¿Cómo enfrentar el problema? Dios lo da a través de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su palabra, su camino? Con guardar su palabra y la escritura. Entonces entramos al nivel del conocimiento. Ya no solamente reconocemos algo de lejos, sino ya sé qué es. Me enseñan una máquina, un vehículo, y dice, ese es un vehículo. ¿Y qué tiene? Bueno, pues tiene motor. Y comienza usted a describir todo lo que tiene. Pregúntele a un mecánico y él le va a decir hasta lo más mínimo que tiene. Una máquina, un vehículo. Y luego, hermano, se pasa a un tercer nivel, que es vivir en sabiduría. La mente de Dios. Esa es la riqueza de la mente de Dios. Cuando un cristiano ya vive en sabiduría, es cuando se habla llegar al nivel de haber desarrollado los sentidos espirituales, con lo que usted puede caminar solito. Lo sabe, lo encuentra en la palabra. Vive con la mente de Dios. Usted no está sentado con la mentalidad en esta tierra, sino que usted ya sabe exactamente el bien y el mal, cómo enfrentarlo, cómo desafiarlo, cuándo tiene que enfrentar, cuándo tiene que correr. Yo conozco cristianos que todo lo quieren hacer enfrentándose al diablo. Y la Biblia también enseña que hay batallas donde huye, escapa, vete, no te metas, no entres, sale de ahí, apártate. O sea, la Biblia está llena de estos conceptos para que nosotros entendamos que al diablo no siempre se le espera con el pecho. Es mejor hacerlo pasar. Hagámosla. Hay momentos que hay que hacerla de torero, hermano, con el diablo. Se póngale la manta, ole, pase. Y hay otro momento que hay que esperarlo para resistirlo, para vencerlo. Pero eso es la sabiduría de Dios. Y muchas veces cuando nosotros no descubrimos esas etapas, nos quedamos, hermano, en reconociendo, sí, yo sé que Dios existe, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo sé que Dios es bueno. Y nos comenzamos a llenar de conceptos que son verdad, pero nunca le buscamos la otra parte a esos conceptos. Tú sabes que Dios, por eso es que yo pongo siempre ejemplo este testimonio de Dina Santamaría, esta predicadora salvadoreña, que un día se encontraba con la dificultad porque tenía que atravesar un río que estaba crecido.
Y entonces ella se puso a orarle a Dios y le dijo: Señor, yo sé que tú eres grande, tú eres poderoso, y comenzó a decirle todo lo que Dios era. Ella dice que Dios le habló y le dijo: mira, hija, yo soy todo lo que tú dices. No hay necesidad que me lo recuerdes, porque yo soy. Lo creas o no lo creas, yo lo soy. Tu problema, le dijo, es que tú tienes que experimentar mi poder. Cuando ella le dijo así al Señor, dice que se tiró el río sin miedo, ¡pam!, y salió nadando al otro lado. Cuando salió al otro lado, le dijo: ahora sí sé que tú eres poderoso. Nosotros comenzamos a alabar a Dios por lo que tú eres acá, pero en la vida nunca lo experimentamos, porque no estamos dispuestos al desafío, porque no estamos dispuestos, hermano, a enfrentar las pruebas, lo que venga, para poder desafiarlo. No habrá cristiano que declare que Dios es poderoso si no sale de un problema por la mano poderosa de Dios. Por eso Israel cantó después de pasar el Mar Rojo que Dios con brazo fuerte los había sacado de Egipto, porque experimentaron el peligro, vieron la gloria de Dios, se abrió el mar, pasaron en seco. Pero cuando estaban enfrente del mar, comenzaron a quejarse y a asustarse. Mar, carros de Faraón, Moisés, ¿para qué nos trajiste? Nos van a matar. Pero el poder de Dios se abrió, y cuando ellos pasaron al otro lado, cantaban la grandeza de Jehová. Por eso Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. No puede haber una segunda victoria si después de haber ganado la primera victoria no se levanta otra batalla para pelearla y tener otra victoria más. No podemos ir de gloria en gloria si no es altibajos. Tenemos que caer abajo, levantarnos y probar la gloria de Dios. Yo voy de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque peleo mis 1000 batallas delante de Dios. No es una batalla en la vida, se enfrentan todas las batallas. Ahora necesitamos conocer la palabra de Dios para darnos cuenta de que muchas veces estamos confiados como cristianos y que estamos siendo afectados por maldiciones que Dios mismo estableció. A estas alturas, hermano, como creyentes será para algunos, ¿verdad?, que ya llegaron a otros niveles. Dicen: ¿por qué estás predicando de maldiciones? Yo ya lo sé, eso ya lo leí, eso no es para mí. Ojo, pero entre 100 personas hay gente que desconoce que puede estar viviendo en una maldición y que por eso no fluye el poder de Dios. No lo debemos ignorar. Quizás no es para mí, pero puede ser para alguien que desconoce esa palabra, que desconoce esa ley que fue establecida ahí para los hijos de Israel y que luego se transmite para la iglesia. Por eso comencé leyendo desde el 9, porque dice: oye Israel, hoy vosotros habéis venido a ser pueblo de Jehová, y Él ha dictado una ley para ustedes. Eso es lo que Moisés le transmite. Si vosotros sois el pueblo de Dios, Dios pone su ley para que ustedes puedan obedecerle. Y comienza Moisés a darles eso. Ahora, hay, hermanos, muchas cosas que pueden estar afectando nuestra relación con Dios. Por eso necesitamos ver las causas de estas maldiciones que siempre en Israel fueron por abandonar a Dios e irse detrás de otros dioses. Un poco ilógico. Yo siempre considero que es difícil que hoy las personas que aman a Dios vayan detrás de otros dioses. A veces hasta desconocemos que existan otros dioses, pero sí hay. Sí hay. Cuando estamos en fundamento siempre se enseña tu nuevo Dios, el verdadero Dios. Porque todo lo del antiguo es la sombra que se trasladó de lo físico, de lo literal, a lo espiritual. Hoy usted no va detrás del Buda, usted no irá detrás de Mahoma, usted no irá detrás de otro Dios. Pero hay cosas, personajes que han venido a ser nuestros dioses en nuestra vida, de la cual nosotros vamos detrás de ellos. Es muy fácil descubrirlos.
En muchos cristianos se ha levantado el Dios trabajo. Es un Dios. La Biblia enseña que hay que trabajar, pero hay una moderación. Hay algo establecido por Dios en base a la capacidad del ser humano. La crisis, la necesidad ha llevado a la gente a esforzarse y a sacar de donde no hay para poder obtener por la crisis que se vive a nivel mundial. Pero Dios estableció y dio sabiduría a los hombres para hacerles entender que el ser humano es capaz de trabajar al día solamente 8 horas. Ay, pastor, pero ¿qué vamos a hacer trabajando 8 horas? Pero eso estableció Dios para el ser humano, que el hombre viviera en el reposo de Dios. Labrar la tierra, cuidar la tierra, cultivar la tierra. Recuerdo que mi padre salía a las 5 de la mañana, pero regresaba a almorzar a casa. Y después de almuerzo se acostaba en su hamaca y pasaba toda la tarde con nosotros. Quizás en la tarde, por ahí por las 4 o las 5, iba de nuevo a ver el cultivo y regresaba. Una gente que vivía tan tranquila. Y lógico, pues, allí no se pagaba luz, gas, casa, nada. Hermanos, nosotros vivimos hoy acá para pagar hasta lo que no consumimos nosotros. Yo cuando bajo acá y veo los contadores, y yo tengo mis sospechas. Hay un montón de cables tirados ahí. Acá en la casela de la posta están todas las boletas de estos tipos de ahí que no pagan y trabajan 24 horas usando luz, usando gas. ¿Cómo le hacen? A la iglesia llegan unas boletas de 700, de 800. Yo digo, perdóname, Señor, no estaré juzgando mal, pero ¿no será que en la noche vendrá algún tipo y se colega ahí? ¿Usted le llegan las boletas a casa, hermano? ¿Alguna vez baje a controlar sus contadores? Sí, es imposible que yo consuma esto. Por eso le digo, pagamos hasta lo que nosotros no consumimos. ¿Sí? A la directiva del condominio le da ganas de pintar. ¿Qué me interesa a mí que pinten? Pero le aumentan a usted en la espesa condominial. ¿Sí? O lo paga o se va. Y por eso es que la gente vive acelerada y nos gastamos. Y por eso, hermano, es que un sueñito en el culto cae bien, porque es el único lugar donde nos sentamos a descansar. Es el único lugar con paz y tranquilidad, donde me olvido de todo el mundo, porque cuando me despierto de acá y salgo otra vez, digo, oh Señor, es mejor estar un día en tu casa que 1000 allá afuera. Allá afuera nos morimos, hermano. Pero eso es lo que Dios estableció para el hombre, para que el hombre pudiera vivir tranquilamente. Hoy, hermano, se ha llegado al sofocamiento, al estrés. Vivimos estresados. Y eso tiene que ver con las relaciones interpersonales. Por eso respondemos mal, por eso tenemos un mal carácter. Lo que el apóstol Pablo dijo, el carácter de los hombres de los últimos tiempos será un carácter áspero, ingrato. ¿Por qué? Por el afán de la vida. La gente no tiene tiempo para nada. Si aún hasta Dios se burlan de él y lo ofenden. Cristo le ama, no me interesa a Dios, porque la gente está estresada y saben que necesitan a Dios, pero están estresados. Y se necesita entender, hermano, que esas cosas nos han llevado a nosotros a levantarnos un Dios. Los dioses hijos. Ay, el que toque a mis hijos primero pasa sobre mi cadáver. Pues te van a matar, hijo. Pero se ha levantado la imagen del Dios esposo, la diosa esposa, los dioses hombres, la fama, hermano, los ídolos que tenemos hoy, los del fútbol, los de la farándula. Tenemos los póster ahí pegados. No nos sabemos ni San Juan 3:16, porque acá cuando pasamos a decir versículos de memoria estamos no, espérese, hermano, lo voy a leer. Pero en casa
Tenemos un montón de basura pegada ahí que nos alimenta. Cuando la Biblia dice: esta palabra la escribirás en la tabla de tu corazón, escribe en los dinteles de tu puerta, en los postes de tu puerta, átalos a tu cuello, a tus manos, enséñale a tus hijos cuando están dormidos, cuando se levantan, cuando van por la calle, porque esta palabra será la salvación de tu vida. La palabra de Dios. Pero el hombre se ha levantado imágenes y se ha alejado en pos. Las iglesias deberían de estar llenas, repletas de gente, porque no hay ninguna persona en este universo que no necesite de Dios. Allá está la gente sufriendo, cristianos mismos que saben que están emproblemados, pero por correr detrás de algo que se ha levantado como un monumento dependiente de él, no podemos vivir si no hacemos eso. Pero sí se puede vivir, porque hay personas que han llegado a tocar el polvo después de que lo tuvieron todo, y hoy viven de posada, sin ropa, sin casa y sin nada, y siguen vivos. Y siguen vivos. Se puede sobrevivir. Todo el monumento de vida nos lo hemos levantado nosotros. Es terrible, es terrible. Uy, hacer trasloco de casa es terrible, hermano. Por eso es que nunca me borro la idea cuando entré al aeropuerto: una maletita y mi Biblia. Pero hoy, ay Señor. Y ese es mi afán, ese es mi afán. ¿Dónde meto este armario? ¿Dónde meto esta televisión? ¿Dónde meto y toda esta lavadora? ¿Dónde meto esto? Es el afán de la vida. Nos levantamos un castillo, hermanos, y muchas veces ese castillo no hemos hecho la cuenta que no logramos mantenerlo. No logramos mantenerlo. Y ahí nos encontramos nadando como el pez ese que nada contra la corriente. ¿Cuál es? Salvador. El pez que va contra la corriente. El salmón. Él va por contra la corriente. Bueno, después le preguntan bien la historia a Salvador. Ok, y nos alejamos, hermano, de Dios. Y ese alejamiento de Dios nos trae consecuencias, pues. La vida se vuelve ingrata, la vida se vuelve dura. Porque nadie me puede venir a contar un buen testimonio de que se apartó de Dios y hoy se la pasa feliz. Eso es mentira. Es una bullía. Solo en Dios hay paz. Solo en Dios hay felicidad. Solo en Dios hay tranquilidad. Siguen los problemas, siguen las necesidades, pero tienes paz en tu vida. Tienes tranquilidad, sosiego, porque estás dependiendo de Dios. Entonces Dios le establece, y estas maldiciones, hermanos, se derivan de dos clases, porque hay maldiciones de poder con las cuales el diablo ataca a la humanidad. Las brujerías, los encantamientos, las hechicerías son maldades poderosas en el ser humano, porque existe. ¿Usted cree que no existen los encantamientos que hacen los brujos? Las brujerías. Claro que sí existen. No a la iglesia, porque si usted depende de Dios y tiene a Dios en su corazón, ni el Hades, hermano, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, porque usted fue comprado a precio de sangre. Por eso le conviene al creyente depender de Dios las 24 horas, porque si usted depende de Dios, dice, moras bajo el abrigo del Altísimo, nadie tocará tu morada. Pero si te apartas de Dios, te fuiste errante, estás desprotegido, estás solo, no tienes defensa. David conocía muy bien eso, por eso es que habla del incircunciso que desafiaba a Israel. Pero nosotros somos gente de pacto, somos gente de Dios. Somos un pueblo escogido por el Señor, nuestro Dios, nuestra casa, nuestro protector. Él levanta fortaleza para escondernos cuando el enemigo nos persigue y nada nos tocará. Aún los cabellos de tu cabeza están todos contados y se caen cuando Él quiere que se caigan.
pero no se pierden, ni tus hijos ni tu familia, porque Dios lo determinó. Pero cuando el hombre se aleja, comienza la destrucción. Usted puede ver familias que estuvieron unidas en Cristo y luego comenzaron a desintegrarse porque todo comienza alejándose de Dios. Puede haber gente que se alejó de Dios y que todavía está en la iglesia, sí. Porque venir a la iglesia no es verdad que usted no se ha alejado de Dios. Hay gente que está en las iglesias pero ya está bien lejos de Dios. ¿Quiere que eso lo muestre? Judas comía de la mano del maestro. Judas tenía privilegios, era el tesorero de Jesús. Judas tenía buenas alianzas, tenía voz de devoto. Cuando se quebró el bote de alabastro, él dijo: pero si lo podíamos vender. Opinaba, daba ideas, muy cerca de Dios, pero muy lejos de entrar al reino de Dios. Podemos estar tan cerca de Dios, pero tan lejos de ser salvos, porque nos hemos alejado de Dios y a la mano de Satanás está ahí acechando nuestras vidas. Por eso es que comienza este tipo de cosas y los brujos te pueden hacer mal. ¿Usted cree que nuestras fotografías de los pastores de Milano y Italia no están en los centros de brujería? Ahí están. Algunos hermanos cuando van a predicar al Duomo ven los camarógrafos y ellos se ríen. Sí, una fotito. Ese espíritu, hermano, ahí llega un montón de brujos para hacerte una fotografía y luego le llevan a su santuario y comienzan a atacarte. Pero con el fin de hacernos famosos. Yo veo gente que la fotografía no es ni para ellos y van corriendo. Saber qué brujo serás. Cuidado. Ahora, otra rama, hermano, de estas maldiciones también es la rama del conocimiento. Esa rama del conocimiento tiene que ver con la astrología, tiene que ver con las religiones falsas, los fetiches, amuletos. Hay muchas personas que todavía viven comprando el jornal para ver el signo zodiacal. Hoy este día, dice, te visitarán unas amistades. Ay. Antes la única señal que teníamos nosotros que iba a llegar visita a casa es cuando el perro se tiraba con las patas para arriba. Si el perro estaba, decía mi mamá, va a venir visita hoy. Y era verdad, llegaba. Porque en la ignorancia el diablo engañaba a la gente. Hoy ya el diablo se ha modernizado también. Entonces ya no manda señales de humo. Hoy tiene sus email, Facebook, internet. Ya no da, porque se modernizó también. Ahora, pero hay gente que todavía vive sobre eso, viviendo por la astrología. ¿Qué me dice el tiempo? ¿Qué me dice esto? ¿Qué me dice lo otro? Nosotros somos dependientes de Dios. En nuestras manos fue puesta la ley de la vida. En tus manos pongo la ley de la muerte y la ley de la vida. Aquí te pongo, dice, a tu izquierda están las maldiciones y a tu derecha están las bendiciones. Escoge tú qué camino vas a seguir. Esto no es a tientas, adivinar, a ver si funciona. No, es por practicar la ley de Dios. ¿Cuál es lo que Dios ha establecido? Vamos, dice la primera maldición que vamos a descubrir hoy. Versículo ¿qué? 10 y 15. Maldito el hombre que hiciere escultura e imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Es hermano, imposible descubrir los dioses o las imágenes o las cosas a los que nosotros nos postramos, porque siempre están escondidas. No, mire, yo no tengo ningún Dios. Mi Diosito, hasta besos le tiran a Dios. Pero por ahí se descubre lo que está escondido.
a lo cual nosotros nos inclinamos con facilidad. Ese es un Dios. Ese es un Dios a lo que yo voy detrás con facilidad. Con facilidad. Mire, si a nosotros nos dicen, ayer sábado estaba observando los hombres que estuvieron en ayuno. Toda la semana los vi con el rostro triste y pensando: ayuno. Este sábado tenemos ayuno. Casi siempre el que ayuna dice: este sábado estamos en victoria, tenemos ayuno. Pero no, este sábado tenemos ayuno. Este sábado. El martes tenemos oración. La gente sube oración. El martes oración. Eso de arrodillarse y venir acá a hablar nos cuesta. Se vuelve duro. ¿No es así? Pero ¿cuántas veces en nuestra vida cotidiana el diablo nos mete, hermanos, cositas, y nosotros vamos como Renato detrás del organillero que llevaba el mono sobre el órgano? Y Renato iba sacándole. Se perdió porque su mamá le había dicho: Renato, cada vez que salgas del colegio, no te desvíes del camino, ven derechito a casa. Pero un día Renato se fue detrás del organillero. Cuando eran las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que entra la oscuridad, Renato estaba perdido. No sabía el camino, cómo regresar a casa. Con cuánta facilidad el diablo nos enreda, porque para el pecado y lo escondemos. Nada, no pasó nada. Pero como Dios saca todo, porque no hay nada oculto delante de su presencia, Él lo saca. Entonces la imagen siempre está oculta. Por eso es difícil, hermano, encontrarla, porque no sabemos. No, pastor, mire, yo no adoro a nadie más. A Dios. No te harás imagen. Ahora, ojo, hermanos, aunque esta maldición yo creo que ya la superamos todo, porque lo más práctico es, la mayoría de nosotros latinos venimos del catolicismo. Y ya que la Virgen María, que la Virgen Juana, la Virgen Carmen, a todas las hacían vírgenes. Era la misma estatua, pero le cambiaban nombres. Y nosotros, bueno, yo no, porque nunca fui católico, pero la mayoría de hermanos que salieron del catolicismo vienen de adorar imágenes. Y yo he andado con católicos que ya, al nomás que ven el templo ahí, yo no sé cuántas cruces hacen, dónde se ponen el dedo, pero ojo con pasar delante de la catedral y no persignarte. Fetiche, vano, no funciona. Te persignas 1000 veces y eso no existe. Pero vivíamos en esa vida, vivíamos en ese mundo. Ahora Dios castiga tanto el que se inclina a la imagen como el que hizo la imagen. Bandido, carpintero. Porque hay quien levanta la imagen para que le adore. Ojo, porque hay imágenes espirituales en los templos. Hay doctrinas que los hombres hemos levantado en la iglesia. Y por eso siempre le he hablado, hermano, de las paradigmas que se levantan en la iglesia, que los hombres establecemos. Todo el mundo lo hace. ¿Y por qué lo hace? No sé, siempre se ha hecho así. Pero no tiene ninguna base bíblica. Es solamente un medio de manipular para lograr lo que el hombre quiere lograr. Y se esconde en la iglesia evangélica, donde la gente adora tantas posiciones y tantas cosas que en sí no tienen una base bíblica. Y nos encontramos con eso. ¿Y quién la levanta? El líder. Y yo por eso siempre digo, hermanos, lo que el apóstol Pablo dijo: anhelan los mejores dones, pero si puedes evitar de ser pastor, si lo puedes evitar de tener un ministerio en Cristo, es mejor. Porque nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios, no solo de mis hechos, sino de lo que les hice enseñar a ustedes. Yo soy responsable, todo predicador. Por eso es que yo a los predicadores que pasen acá, cuidado con tocar doctrina, porque te echas un pecado encima.
Si tú vienes y afirmas algo que solo porque te lo contaron o lo viste por internet, pero tú no tienes una base bíblica y lo declaras, tú estás levantando un paradigma o estás levantando una pequeña imagen. Yo he escuchado predicaciones equivocadas, no acá, aunque en otros lugares, y la gente se queda pidiendo todavía. ¿Cuándo invitan al hermano tal? Me gustó cómo predicó. Porque no todos tienen el filtro de poder recibir lo bueno y sacar lo malo. Entonces, cuando no estamos en ese grado, podemos quedar dañados. Y por eso es que la iglesia se distorsiona. Y esos son tipos de imágenes espirituales que se levantan en los templos. En el tiempo antiguo, pues era la imagen que nos ponían ahí. Pero hoy son cositas que están ahí, que tanto hechor y consentidor llevan una pena por igual. Amén. Entonces se traslada al mundo espiritual. Lo que es hacer imagen o escultura, maldito. La primera maldición que tiran estos 6 hombres que están parados en el monte, donde Moisés les dijo, Monte Ebal, comienzan a hablar de esta primera maldición de las imágenes. El que lo dice. A veces la persona nueva que viene, cree que todos los que estamos adentro sabemos, y se le acerca a alguien y le da un consejo equivocado, y la persona, como es nueva, se fue. Y se fue creyendo eso. Y eso puede ser una imagen para la gente que la sigue practicando y lo lleva a la perdición. Segunda maldición que Dios estableció para Israel y hoy para la iglesia. ¿Qué dice? 16, ¿no? Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Esta es otra maldición. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Esto tiene que ver con desobediencia o obediencia. Todos sabemos lo que dice uno de los 10 mandamientos, el número 5. El quinto mandamiento en el libro de Éxodo, capítulo 20, lo encontramos y dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y que tus días sean largos, que puedan superar los 80, 90 años. Honrar a los padres no tiene nada que ver con que ellos nos dieron en el tiempo que tenían que darnos. No, es mi deber como cristiano honrar a mi padre y honrar a mi madre. No es una opción. Yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Y la honra tiene mucho que ver con respeto, reverencia, ayuda, cuidado, atención, protección. Yo cuando me recuerdo de mi viejita, hoy está en una serie de problemas, la están llevando al médico, tiene problemas, le han encontrado azúcar en la sangre, problemas en los huesos. Pero cuando yo hablo con ella, esa señora como que no tiene nada. Pero cuando me recuerdo que esa señora, mi mamá, se levantaba a las 3 de la mañana a moler maíz en piedra para hacer tortillas y darle de comer a toda una hacienda, más de 200 personas que llegaban a trabajar allí, para mantenernos a nosotros, sería una ingratitud que pasando 10 euros por mis manos no le pueda enviar al menos 5. No es solamente el teléfono: chao mamá, ¿cómo estás? Cuidado, protección, atención. Y esa es una responsabilidad. Honra a tu padre y a tu madre. Pastor, pero es que ellos no me dieron cuando... No, la Biblia no te da opción. Hónralos. Al final Dios nos mandó a hacer bien. Y no mires a quién. No digamos a mis padres. Es un mandamiento. Si algún por eso le digo, hay creyentes que pueden decir: yo no estoy en esa maldición. Pero hay gente que puede estar hasta resentido con sus padres y en los templos adorando a Dios. Maldito el que no honre a su padre y a su madre.
y en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos. Sigue la paz y búscala. El hombre, cuando se convirtió a Cristo, lo primero que hace es restablecer los lazos de amistad con sus enemigos que tenía, con todos sus parientes. No podemos tener enemistad en nuestra vida, en nuestra familia. Como hijos de Dios son maldiciones, no digamos con mis padres. El deber de todo cristiano, ojo, porque la lluvia de problemas y cosas negativas que vienen a nuestra vida tiene mucho que ver con esto. Tanto así que Dios lo estableció como mandamiento. Dos cosas suceden para que te vaya bien en la vida y para que puedas vivir un poquito más. Al menos por interés, hazlo. Yo quiero vivir 150 años. No sé para qué, pero no quiero morirme. Y yo sé que nadie acá quiere morirse. Todos queremos un poquito más de vida. Quizás para ver crecer a los hijos, para ver los nietos, para, no sé, para algo, pero no queremos morirnos. Entonces hay una clave en la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Acuérdate de ellos todos los meses. Pregunta por ellos. Mira si tus padres, alguien los está cuidando allá. Alguien está prestando la atención de ellos. Alguien los está llevando al médico. Alguien los traslada, alguien los cuida hasta que dejen de existir. Eso es honra, obediencia a tus padres. Es una maldición. Jóvenes, es una maldición el no obedecer a los padres. El alto nivel de delincuencia que tenemos a nivel mundial está entre la adolescencia y los jóvenes. Porque los jóvenes se han vuelto rebeldes contra los padres. Y es maldición. Es maldición. Todo te va a ir mal, todo te va a ir mal, todo te va a ir mal. Pero si lo honras, todo irá bien. Y si todo va bien, yo quiero vida para seguir viviendo. Pero si todo va mal, que venga la muerte para que me lleve. Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la segunda maldición que nosotros tenemos que evitar en la vida. Qué tremendo, hermanos. Si Jehová es tu Dios, le está diciendo Moisés a Israel, esta es la ley de tu Dios. Otra maldición, segunda, tercera, versículo 17. ¿Sí? Maldito el que redujere el límite ¿de qué? De su prójimo. Esto, hermanos, tiene que ver con robar algo a nuestro prójimo o reducir los límites de nuestro prójimo. Y esto tiene que ver aún con los líderes del manipuleo masivo, de extorsión que hay hoy en las iglesias para sacar plata. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo amén. Muchas personas abusan de los derechos o de la propiedad en pequeños detalles. A mí me explota la cabeza ver gente, perdóneme, abusiva. Porque si nadie te prestó las cosas, no tienes por qué tomarlas. Pero yo veo los hermanos y acá mismo lo he visto yo en la iglesia, y solo porque está lloviendo y no trajo ombrelo, viene y como ahí están los ombrelos, pastor, présteme este. Y hasta el día de hoy yo no he comprado ningún ombrelo. No son míos. Tiene que ir a buscar el dueño y prestárselo al dueño. Y se lo llevan y lo dejo allí. Algo otros sombreros que sobran acá es porque ya fueron tomados, robados de otro lugar y los vienen a tirar acá. Está lleno de sombreros ahí, porque si te costó algo, vienes y lo buscas para llevártelo. Pero si solo lo cogiste de otro, hay que se pierda. En otra oportunidad agarro de otra persona y me lo llevo. No se puede, hermano, tomar lo que no es nuestro. Eso se llama robar.
Los linderos, por ejemplo, en nuestros países están los linderos hasta donde llegan los terrenos, ¿verdad? Y ahí están marcados pues en las escrituras, del palo de jocote al palo de mango. Ahí pasa el cerco. Pero cada propietario siempre es furbo. Cada vez que repara el cerco, lo mueve. Después de 10 años ya se metió 1 metro. Me recuerdo que antes nosotros lo hacíamos. Las calles eran bien anchas, las calles, y tenían terreno las calles, ¿no? Los callejones, pues. No le hablo de calles de ciudad, los callejones de... Pero los dueños de terreno, cada vez que reparaban el cerco, lo movían. Y si el otro no hacía nada, ¡ay! Lo movían. Terminaron las calles así, mire. Solamente donde pasa la carreta nada más. ¿Sí? La gente va y agarra. Por eso es que ese espíritu de codicia es pecado. Porque eso es espíritu de codicia, tener y querer tener más. Querer tener más. ¿Cuántas cosas tenemos y nosotros queremos tener más? Si hallamos algo descuidado, lo llevamos, ¿verdad? Por equivocación se puede hacer, ¿no, Ruslana? Ruslana, échale, vemos un amigo que como él vio los hombreros que los ponen afuera del bar, y él decía que era basurero, ¿no? Decía, uy, acá paisano, que no era amigo, pero decía, tan nuevos que botan los hombreros acá, los agarraba y los mandaba para su país. Porque esta persona pensaba que los hombreros estaban abandonados, pero al menos estaban afuera. A veces nosotros agarramos hasta los que están adentro. Es maldición abusar de los linderos. Ojo, porque esto también tiene que ver en el ámbito espiritual, la ignorancia de las personas. Nosotros podemos atravesar los linderos de la ignorancia de las personas, engañando con el fin de obtener algo. Y eso es maldición, que hay que evitarlo. Tenemos que mantenernos, hermano. Si pobres nacimos, y si Dios nos prospera, pues seguiremos prósperos. Y si Dios no quiere, pues seguiremos pobres. Pero es mejor pobre honrado que rico, hermano, perverso. Fíjense que en el ejército a nosotros nos decían, nos hablaban de la higiene, y lo primero que decían, no importa que usted tenga la misma ropita, pero la tiene que tener bien lavadita y bien planchadita. O sea, ese concepto, hermano, que es mejor tener lo que es suyo. Hay un dicho que dice, el que se viste de lo ajeno, en la calle lo desnudan. Yo tengo miedo, a veces por ahí dejan ropa a los hermanos y otros dicen, me lo voy a llevar. Pues vea usted, no, pero si aparece el dueño. Yo a veces veo en Giro unas cosas muy parecidas a las que eran mías. Usted lo busca más en el armario y ya no están, hermano. Ojo, cuidado. Y eso mismo, hermano, se le enseña a nuestros hijos, a instruirlos en el temor de la palabra de Dios. Ok, ¿qué más? Versículo 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo. Esto tiene que ver, hermanos, con abusar de la ignorancia de las personas, o en el lado físico, abusar de la limitación que las personas tienen. La vez pasada les contaba un chiste gracioso, gracioso el que lo hizo, ¿no? Bandido. Estando ciegos pidiendo limosna, y pasa el pícaro y les dice, ahí les dejo 5 colones y agarran mitad cada uno. Ok, dijeron los ciegos. Al rato el uno le dice al otro, hey, dame mis 2.50, le dice. El otro ciego le responde, ¿cómo que dame mis 2.50? Si a ti te dio el billete de A5, a mí dame los 2.50. El pícaro no le había dejado a nadie. Como eran ciegos, hay que se peleen ellos solos. Entonces los dos reclamaban su mitad que les correspondía,
Y el otro creía, como no vio, creía que el otro se quería quedar. Y se agarraron, hermano, a la lucha y a golpes. Y por ir a golpes van a dar bajo las patas de una mula. Y la mula viene, ¡pah!, le suelta una patada a uno de ellos. Y el otro, ¡ay!, le dice, así no juguemos, a pedradas no, le dice, a pedradas no. Pero todo tuvo que ver con la picardía de aquel que se burló de la limitación de la vista que ellos dos tenían. Entonces esa es una maldición. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Yo he visto gente mala, hermano, gente mala que agarra al ciego y lo deja a media calle. Es maldición. Y ya vemos muchos creyentes practicando este episodio en nuestra vida, abusando de las limitaciones de la otra persona. Si la persona es sorda, hablamos de él. Cualquier limitación que tenga, nosotros abusamos. Entonces usted va a ver las personas que de repente están, y cuando usted llega, pues sí. Cambian la conversación. ¿Qué dijo? No, nada. Que la amamos. Maldito por Dios las personas que abusan de estas limitaciones. Mire hasta el cuidado que el Señor se tomó de eso. Yo digo que ha de ser feo, hermano, el no poder escuchar, el no poder ver, el no poder hablar, ha de ser feo en un ser humano. Y especialmente aquellos que un día lo hicieron. ¿Por qué cree que la desesperación de aquel ciego, el ciego Bartimeo, que no había nacido ciego, había perdido la vista? Y en su desesperación sabe que Jesús está pasando por ahí. Y él se saca un grito y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se regresa y le dice: ¿qué quieres que haga? Y él le dice: que recobre la vista. Había perdido la vista. Perder la vista, y se aparece acá, en Israel tenía un símbolo de maldición. Gente sin visión. En el área espiritual de nosotros hoy en esta época es no poder ver más allá. Pues nosotros vivimos por fe, no por realidad. La realidad te dice no, pero la fe te dice sí. Entonces ver las cosas que no están como que sí están. Entonces cuando la gente ya no tiene esa revelación de Dios para ver más allá, ya no tiene proyectos, ya no tiene sueños, ya no tiene metas, es porque la realidad le abrumó. Está ciego, perdió la visión. Y eso le hizo cambiar de posición, cambió su situación. Eso era Bartimeo, estaba en el camino mendigando, estaba pidiendo una moneda. Él no había sido así, tenía su familia, había tenido su trabajo, lo había perdido todo. Hoy estaba con una capa que identificaba al ciego en ese tiempo, la condición del individuo. Y así nos encontramos muchas veces, la ceguera espiritual. Y aún así Dios se toma el cuidado de que toda persona que tenga esta limitación pueda ser respetada, al grado de decir que el que no lo respete es maldito. ¿Qué cuidado tenemos que tener, hermanos, con este tipo de cosas? Vamos a ver otra maldición. 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero. ¿De quién más? Del huérfano y de la viuda. Esto, hermanos, tiene que ver con acepción de personas. A mí no me gusta eso, no me gusta, se lo digo, no me gusta. Que yo soy de Ecuador, ¿y qué? Que yo soy de Perú, ¿y qué? Ay, que yo soy de El Salvador, ¿y qué pues? Somos los mismos ñiringos. Tenemos la misma fisionomía. Somos una mezcla de indios y europeos. Al final, según nuestro DNA, no sabemos ni quién somos. Pero ahí, en el montón de limitaciones que tenemos, pretendemos unos ser mejores que los otros, haciendo acepción de personas.
un solo cuerpo en Cristo. La iglesia de Cristo, hermano, dejó de ser judía, dejó de ser gentil y se constituyó, hermano, con toda raza, toda lengua. Todo aquel que aceptare el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario será salvo y es añadido al cuerpo de Cristo, y somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pero hay una maldición ahí: el derecho del extranjero. ¿Quién puso los linderos de las naciones? Los hombres. Si la tierra la formó Dios. Usted está pisando tierra europea creada por el poder de Dios. Que los italianos se hicieron dueños y han luchado y han peleado por este pedazo de tierra, pero no es de ellos. Que ponen leyes en contra de los extranjeros que están acá, es un problema de ellos, es una maldición. Pero Dios hizo que todos los derechos fueran iguales para el ser humano, sin distinción de raza, de color, de cultura. Todos somos iguales delante de Dios. Ni varón, ni mujer, ni griego, ni judío, ni gentil, todos somos iguales delante de Dios. Así es que maldito el que permitiere el derecho del extranjero y del huérfano. Cuando usted encuentre un extranjero alrededor de usted, trátelo como de su familia, trátelo como de su sangre, trátelo como de su gente. Por eso es que Cristo hizo un cuerpo. Y eso tiene mucho que ver con la respuesta, la analogía del apóstol Pablo para poder describir la iglesia. Y Cristo tomó al matrimonio. Mire qué importancia del matrimonio. Decir, así como el hombre y la mujer, así tiene que ser, así como lo hizo Cristo con la iglesia, el hombre y la mujer tienen que tener este tipo de relación. ¿Por qué? Porque en Génesis, cuando Dios le presenta a Eva, tuvo que ser hermosa Eva. Tuvo que ser hermosa, mejor que la tigra que acariciaba a Adán. Porque Adán pasaba acariciando la melena el pelo de la leona. Y Dios dijo, le presentó, hermano, yo me imagino que era rubia esa, alta, que cuando él se despertó del sueño y Dios le tiene ahí el regalo, ese hombre no dudó, la agarró y sabe que dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Un solo cuerpo en Cristo Jesús. Cada individuo que se une a la iglesia de Cristo viene a ser carne de mi carne y hueso de mis huesos, sin importar de dónde venga, de qué tribu, de qué nación, de qué religión, de qué cultura. Es carne de mi carne y hueso de mi hueso, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. No podemos pervertir el derecho del extranjero, el huérfano y la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén. Todos somos iguales. Ve a su hermano que tiene la par y dice, no te la creas, ¿eh? Sí. No, porque yo he visto que a veces somos muy orgullosos con nuestro pedacito de tierra. No, cuando me muera no me llevo nada de esta tierra, pero a ustedes sí los voy a tener allá. Entonces, con quien nosotros debemos de integrarnos bien es entre nosotros mismos, porque nos vamos a soportar toda la vida y toda la eternidad, si es que no nos apartamos del camino del Señor. Que Dios nos ayude para poder, hermano, seguir adelante y obedeciendo la palabra del Señor. Vamos al número ¿qué? A la maldición número 6 vamos, ¿no? Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubre o descubrió el regazo de su padre. El regazo, regazo. No está hablando de la mamá, está hablando de la segunda mujer del padre. Y que los padres pueden tener segunda mujer, no, en este tiempo ya no, pero antes tenían muchas mujeres. Hay una maldición sobre un hijo de Jacob, si no me equivoco,
que se metió con las concubinas, ¿verdad?, de su padre, y eso era pecado, porque eran mujeres de su padre. O sea, los padres podían tener muchas mujeres en aquel tiempo, pero había una maldición de acostarse con la mujer de su padre. Yo sé que algunos de ustedes saben de algunas experiencias de esas que se dan en el ser humano, de hombres que se acuestan, algunos hasta con su misma mamá. Es un pecado moral y es una maldición que el hombre tenía que cuidar eso. Imagínese un patriarca, ¿cuántas mujeres tenía? ¿Cómo podía darse cuenta el hijo cuáles eran las mujeres de su padre con tantas mujeres que tenía ahí? Y ellos tenían que tener ese cuidado porque ellos se cuidaban por no caer bajo maldición de parte de Dios. Entonces, no te acostarás con la mujer de tu padre. Esa maldición, número 6, dice acá, es la segunda esposa, le decía. Vamos a la número 7. Eso casi no se da en nuestro medio cristiano, pero allá afuera sí se ve, a través de la experiencia vemos mucha gente haciendo esto. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo, amén. Eso es lo que se denomina en este tiempo la zoofilia. Ayuntarse, hermano, con bestia. Eso se ve a nivel mundial. El degenere que hay ahorita, hombres o mujeres teniendo relaciones sexuales con perros, con gatos, con animales, y se ve con caballos, con toda especie de animales, cuando la Biblia dice maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y todo el pueblo dirá amén. Cuidado, cuidado sobre todo esto, hermanos. Y cuando usted pueda corregir y enseñarle a alguien, a la gente de afuera que no sabe, es bueno saber. Es bueno saber que es una maldición, porque es abominación delante de Dios. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, lo que algunos consideran su media hermana. Algunos no tienen el respeto. El caso, por ejemplo, en la Biblia hay un caso muy mentado. Adonías, si no me equivoco. Admón se acostó con su media hermana, que era hija de David. Ella era hermana de Absalón. Ellos eran hermanos de padre y mamá. Pero Admón era hijo de otra mamá. Y él se enamoró de su media hermana y tramó todo, hermano, para acostarse con ella. Fingió que estaba enfermo, o hacer una fiesta, o que esta hermana viniera a casa, le atendiera, le cocinara. Y cuando ella llegó, la agarró, la violó. Y esto fue uno de los gotas que rebalsó el vaso para que Absalón se volviera en contra de su padre y pudiera aspirar a quedarse en el trono él, por ver el descuido de su padre, que no atendía a la familia. Por eso alguien considera que David fue un buen rey, pero fue un mal padre. Un mal padre, porque nunca atendió muy bien a sus hijos. Por eso es que David, cuando lo matan a Absalón, él llora desesperado y dice: hijo, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? O sea, ¿quién me diera regresar 10, 20 años atrás para poder curar este mal que yo descuidé? Pero tiene que ver ese caso, hermano, con los que se acuestan con su media hermana, hija de su padre o hija de su madre. Hay gente casada así. Yo soy muy contrario como pastor y tengo el cuidado de no celebrar una ceremonia acá si hay parentela. Ojo, hermano, que uno puede caer en maldiciones que no se las anda buscando. Por eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Maldito el que se acostare. Ahora, Israel se lo da como nación, porque Israel era una nación. Imagínense cuántos casos aparecían dentro de una nación. O sea, cuántos casos de estos aparecen en Perú, en Ecuador, en El Salvador.
Pero hoy se traslada a la iglesia, aunque la iglesia no lo practica, pero muchas veces en nuestra familia se puede dar. Y usted tiene que estar sabedor de que eso no va. No es agradable al Señor. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra maldición. Esto es importante. Si usted puede irlo subrayando, hermano, para considerarlo en su vida práctica. El 9. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sabía usted que la suegra viene a ser la segunda mamá? Nuestra segunda mamá. A veces es la que manda más que la propia mamá. No, mi suegra no la vean, que mi suegra no se mete en nuestro matrimonio. Gracias a Dios que me encontré una buena suegra. Bueno, la transformó el Señor porque no me quería. Pero maldito el hombre, porque hay animales, hermano, que no respetan nada. Yo conocí casos de tipos que comenzaron con las hijas y terminaron con la suegra. A veces es culpable él, como a veces es culpable ella. Por eso es que la señora aquella que iba con sus hijas por el camino y le asaltaron los violadores, y las hijas le decían, mamá, mamá, córrase. Y ella dijo, ah, no, hijita, asalto es asalto. Si la viejita no se quiso perder tampoco. Entonces tiene mucho que ver la reciprocidad. ¿Ha visto, hermano, cómo se puede caer en maldición? Hay quienes no respetan, de verdad. Yo conocí casos de hombres, hermanos, que uno de ellos que era que había vivido con las 4 hijas o 5, creo que eran, y también la suegra. Y era normal, porque la gente que no tiene temor de Dios es normal. Pero en Cristo nosotros sabemos que eso es maldición. Maldito el que se acostare con su suegra. Es tu segunda mamá, llamémosle así, digna de respeto. La madre de la mujer que Dios te dio. Entonces se tiene que tener ese respeto, hermano, establecido por Dios. Estamos ya terminando estas maldiciones. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Entonces la maldición número 10 tiene mucho que ver con heridas ocultas. El que hiriere, dice, a su prójimo ocultamente. Esto, hermanos, se recuerdan que hay un general del ejército de David, si no me equivoco, que llega y le dicen, ¿cómo va? ¿Todo bien? Dice, pero dice que llevaba escondida la espada y por detrás, ¡paz!, se la metió e hirió, mató a uno de sus, no sé si era enemigo, no tengo muy clara la idea ahorita. Pero maldito el que hiere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo, amén. Ahora, en nuestro medio, eso tiene mucho que ver en el mundo espiritual. Cómo nosotros herimos a las demás personas tiene que ver con nuestro trato, murmuración, chisme, heridas físicas. Dejaron de existir, pero hoy tenemos heridas espirituales con las que nosotros cortamos. El que hiere a su prójimo ocultamente. Hay personas, hermano, que viven solo de eso. Son especialistas en levantar chismes. Especialistas. Y tienen un carisma de acogimiento para hacer grupos. Y se unen. A veces hasta la gente más espiritual cae enredada en estos lazos de murmuración, de crítica en contra de los pastores, de los líderes, de los hermanos de la iglesia. Y se levantan unos chismes que es difícil de no creerlos, porque los describen y los hacen tan bien que parece verdad. Es increíble, como aquel hombre, hermano, que va en el bus y ve a la mujer de espalda y dice, esa es la hermana tal.
está engañando. Se bajó del bus y se fue detrás de ella. Ella es, sí, el pelo, los pies, es ella. Yo le voy a llamar. Y se fue. Gracias a Dios que se tomó el tiempo de darle seguimiento. En una de esas que él se escondía porque ella miraba para atrás, le ve la cara y no era ella. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre no se hubiera enterado que no era ella? ¿Se va? ¿Cuántos chismes? La mayoría de chismes vienen contados por terceras personas que no les consta, que lo escucharon o se los dijeron. Y es que la hermana tal dice, es que la hermana tal dice. Por eso yo cuando es cuestión de chisme, todos para acá. Acá no es de andar que la hermana dice que, o hay veces, pastor, yo le voy a decir, pero el nombre no se lo puedo decir. Déjese de locuras. Que acá si usted trae un tamal tiene que dar nombres de quiénes son para desenmascararlos. Y si es verdad hay que corregirlo, y si es mentira hay que corregirlo a usted. Porque todo, hermano, tiene que hacerse con transparencia. Maldito, y es parte de una maldición. La gente que cae en eso, hermano, de andar hablando y hablando, no se levanta nunca. Gente que no prospera, gente que está mal, gente que siempre se la pasa metida en problemas. Es terrible, porque es una maldición por andar hiriendo. Y a veces cuando dice ocultamente, cuando usted los enfrenta, yo no dije nada. Yo no quise decir eso. Sinvergüenzas. Ya está premeditado todo. Y ese tipo de personas que no aceptan su error, viviendo esto, que ponerles una marca, y usted sabe que no son confiables. No son confiables de poder dar una verdad. Maldito el que hiciere soborno para quitar la vida al inocente. Esto tiene que ver, hermano, más que todo con la mafia. No hay mafiosos acá, ¿verdad? No. Ok, pero tiene que ver, está vinculado, hermano, con las injurias, las calumnias y también quitar la vida por encargo. La mafia trabaja en eso. Te pagan y tú vas a quitar la vida a otro. Y en el mundo espiritual también funciona así en la iglesia. Lo mismo de lo que estaba diciendo unos minutos atrás. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida. A veces cuando tenemos alianzas en la iglesia, porque tenemos nuestros preferidos, ¿no? Y cuando hay que defender a esos preferidos, nosotros somos muy sentimentales. Somos capaces de violar la ley de Dios con tal de defender al que queremos proteger y hacer mal a la otra persona. Cuando la Biblia nos dice o todos en el piso o todos en la cama. ¿Me entiende? Pero acá no se trata de proteger a nadie. Si fallamos, estamos expuestos a una corrección, a una disciplina. Entonces todo eso, hermano, es puesto delante de Israel como 12 maldiciones para que nosotros, este soborno puede ser los beneficios que yo quiera obtener con el fin de proteger. No me importa a quién más le voy a hacer mal, pero quiero proteger. Y eso no tiene que darse. Eso afecta, le decía, a la vida de los cristianos. No solamente en nuestra vida cotidiana, sino que también afecta mi relación con Dios. Póngase de pie esta mañana. Afecta mi vida cotidiana y afecta mi relación con Dios. Entonces vamos a tener a una iglesia que tiene altibajos, como las ondas del mar, que hoy se está bien, mañana se está mal. Vivimos en medio de un pueblo que goza de bendición, pero nosotros no vemos bendición. No es el 100% así, pero hay un porcentaje de cristianos que pueden estar sumergidos inconscientemente practicando alguna maldición. Pero esta mañana la palabra de Dios nos habla cómo evitarlo. No caiga en eso. Deséchelo. Ponga resistencia con el fin de agradar a Dios. Ese es el propósito de Dios
al darle ley a Israel. No es que Dios quiere esclavizar al pueblo o a la iglesia que esté sujeta a leyes, sino que el propósito de Dios es poder sujetarlos voluntariamente. Que nosotros tengamos algo en quien aprender a vivir. Y Él dejó esos principios de vida para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser prosperados. Cierre sus ojos esta mañana. Aleluya. Te damos gracias, amado Jesús,